Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Mi nombre es Elizabeth Hernández Aguilar y pertenezco al grupo 3704 del Hospital General. En esta sesión vamos a hablar acerca de las complicaciones crónicas, pero nos vamos a centrar en las complicaciones microvasculares. Aquí podemos ver un poco acerca del contenido que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a hablar acerca de las generalidades, algunos mecanismos moleculares por los cuales la hiperglucemia provoca un daño. Posteriormente vamos a ahondar acerca de las alteraciones microvasculares, ya como tal, hablando de la retinopatía diabética, de la nefropatía diabética y de la neuropatía diabética. Sabemos que hablar acerca de las complicaciones que implica o que trae consigo la diabetes, pues es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de tocar puntos fundamentales y puntos clave que nos ayudarán a comprender un poco más el cómo es que se presentan estas alteraciones. Hablando acerca de las generalidades, como sabemos, la diabetes mellitus va a ser una enfermedad crónica que últimamente está trayendo grandes datos poblacionales, una afección poblacional bastante amplia, por lo que es muy importante que conozcamos que va a haber complicaciones crónicas y complicaciones agudas de esta enfermedad. Las complicaciones agudas, mi otro compañero pues ya habló acerca de ellas y nosotros nos vamos a centrar en estas complicaciones crónicas, las cuales se van a poder dividir en microvasculares, en macrovasculares, así como en el pie diabético también se entra dentro de complicaciones crónicas. Hablando un poco más acerca de las alteraciones microvasculares, que es lo que nos corresponde en esta sesión, sabemos que estas alteraciones se producen gracias a una afección de los vasos pequeños, así como de los capilares y de las arteriolas precapilares, dando consigo o dando como resultado una retinopatía diabética, una nefropatía diabética y una neuropatía diabética. Ahora vamos a tocar un poco más acerca de cuáles van a ser los mecanismos moleculares por los cuales la hiperglucemia va a estar causando un daño celular. Vamos a poder nosotros, para comprender un poco más acerca de estos mecanismos, los agrupé en 4 grupos. Primero va a ser que va a haber un aumento en el flujo de los polioles, un aumento en la formación de los productos finales de glicación o de glucosilación avanzada, una activación de la proteína sinasa C y un aumento en el flujo de la vía exocinasa. Principalmente estos 4 mecanismos moleculares van a estar aumentados en un paciente con diabetes. Este esquema que nosotros tenemos del lado derecho nos ayudará a comprender un poco más acerca de esto. Nos dice que va a haber un aumento en la glucemia o en la concentración de glucosa en la sangre, que es característico de los pacientes que tienen diabetes mellitus. Esto va a provocar una activación de la glucólisis, una vía del sorbitol, una autooxidación y una glicación de las proteínas. Gracias a esto va a haber la activación de diferentes moléculas y de diferentes enzimas que van a estar provocando diferentes alteraciones. Este esquema lo vamos a comprender un poco más adelante conforme vayamos desarrollando cada uno de los mecanismos. Empezaremos hablando acerca de la vía de los polioles. Esta vía de los polioles va a ser también conocida como vía de los polioles o vía del sorbitol. Esta va a ser una vía alternativa del metabolismo de la glucosa. Fundamentalmente nosotros sabemos que los pacientes tienen una alta concentración de glucosa en la sangre, lo que causa
que gracias a un aumento de esta glucosa, en las células en las células y en los tejidos en los cuales va a haber una independencia de esas células y de esos tejidos para introducir glucosa a nuestra célula, porque estas células y estos tejidos van a ser independientes de la insulina. Entonces, recapitulando, va a haber diferentes tejidos y órganos que van a ser independientes de la insulina, porque como sabemos, muchos tejidos dependen de la insulina para poder lograr la captación de la glucosa. Entonces, algunos tejidos como es el cristalino, los pericitos de los capilares retinianos, el riñón, el endotelio vascular y las células de Schwann van a ser independientes de esta insulina, por lo cual van a lograr introducir esta glucosa independientemente de la presencia o no de la insulina. Entonces, esto nos quiere decir que en cuanto haya más presencia de glucosa en estas células y en estos tejidos, van a lograr entrar o va a haber una mayor concentración de glucosa en esas células. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para esta vía va a haber la presencia de dos enzimas importantes. Una va a ser la aldosa reductasa y otra la sorbitol deshidrogenasa. La principal va a ser la aldosa reductasa. ¿Por qué? Porque esta aldosa reductasa va a ser la enzima que me va a estar regulando esta vía. ¿Qué es lo que me va a estar causando? Me va a causar, una vez que la glucosa logra entrar a estos tejidos y a estas células que contienen a la presencia de aldosa reductasa, va a lograr la conversión de glucosa en sorbitol. Esta conversión hay que tener en cuenta una característica principal o una característica muy importante, es que esta conversión va a ser irreversible. Entonces, una vez de que esta actividad enzimática es irreversible, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que esta acción o esta reacción depende o consume NADPH. Nosotros tenemos que recordar que este NADPH nos sirve para la reducción del glutatión. El glutatión, el cual va a ser un antioxidante y va a participar en la inhibición enzimática y reducción de las especies reactivas de oxígeno. Lo cual nos quiere decir que en cuanto más esté activado esta aldosa reductasa, mayor consumo de NADPH habrá. Por lo tanto, menor producción de glutatión, por lo que va a haber un aumento en el estrés oxidativo dentro de nuestra célula. Otra de las importantes enzimas que van a estar presentes en esta vía va a ser la sorbitol deshidrogenasa. Esta sorbitol deshidrogenasa va a encargarse de la producción de sorbitol a fructosa. Entonces ya vamos a tener como producto dentro de nuestra célula sorbitol y fructosa. El sorbitol no va a ser capaz de lograr salir de nuestra célula y se va a quedar dentro de ella, así al igual que nuestra fructosa. El sorbitol va a ser una enzima que va a estar encargada de regular la osmolaridad y el volumen celular. Por lo tanto, si se queda dentro de nuestra célula, va a causar una alteración en nuestra osmolaridad y producción de edema intracelular. Así como igual este efecto se va a ver potenciado por la presencia de la fructosa dentro de nuestra célula. Entonces, gracias a la activación de esta vía de los polioles, va a haber una disminución del inositol, va a haber una activación de la proteincinasa A, un aumento de la síntesis del TGF-beta
el cual va a ser un agente proinflamatorio. Va a haber una reducción del NADPH, lo que nos va a provocar un estrés oxidativo y, como habíamos mencionado anteriormente, cambios osmóticos. Hablando de la proteína sinasa C, esta va a ser una proteína que va a encargarse de fosforilar algunas proteínas, las cuales van a estar implicadas en diferentes funciones vasculares, como la contractilidad, como el flujo vascular, como la proliferación celular, así como la permeabilidad que van a tener algunos de los vasos. Hay que tener en cuenta que esta proteína sinasa C va a tener diferentes isoformas. Una de ellas, muy importante en la alteración o en la presencia de retinopatía y de nefropatía, va a ser la proteína sinasa beta 2. Esta va a estar activada en las células endoteliales de la retina y del riñón. Esta activación se va a dar gracias a un aumento de la glucosa dentro de nuestra célula, lo cual va a pasar por diferentes activaciones enzimáticas y me va a producir un aumento en la concentración del diacilglicerol. Este diacilglicerol, producido por la hiperglucemia, va a ser activado o va a activar la vía de las pentosas. Y posteriormente, esta activación de la proteína sinasa C me va a manifestar las diferentes alteraciones, como una menor producción de óxido nítrico, una mayor producción de endotelina 1, que hay que tener en cuenta que va a ser un importante vasoconstrictor. Va a haber un aumento en el PAI-1, va a haber una activación del factor nuclear NF-kappa beta y va a haber una activación de las oxidasas NADPH. Así como también va a haber una alteración en la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Hay que tener en cuenta que esta proteína sinasa beta también va a estar activando a la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa va a tener como finalidad aumentar la producción de diferentes prostaglandinas, en este caso prostaglandina GE2 y tromboxano A2, los cuales van a estar implicados en la fisiopatología de la nefropatía. Tenemos que tener en cuenta que otro de los aspectos moleculares va a ser el aumento del flujo de la vía de la exosamina. Como sabemos, la glucosa va a estar aumentada, por lo cual esta glucosa va a estar en alta concentración dentro de nuestras células, provocando que haya una producción de que esta glucosa entre a nuestra vía de la glucólisis. Posteriormente va a seguir porque se va a producir glucosa 6-fosfato. Después va a producir fructosa 6-fosfato. Después va a haber una continuación en esta vía y finalmente va a haber una producción de UDP y gracias a esta producción de UDP va a haber unión y fosforilación de diferentes residuos de transcripción. Estos residuos de transcripción van a ser residuos de serina y de treonina. Gracias a esta fosforilación va a haber diferentes cambios, se van a manifestar diferentes cambios en genes que van a ser dañinos para los vasos sanguíneos. Uno de ellos va a ser el PAI-1 y el TGG-beta 2, provocando una alteración de estos vasos sanguíneos. Después vamos a tener otro mecanismo implicado en la producción de las complicaciones microvasculares, los cuales van a ser los productos finales de glicosilación avanzada o productos de glicosilación no enzimática.
Tenemos que tener en cuenta que este va a ser un proceso no enzimático. Se va a dar por la unión de grupos amino, los cuales se van a encontrar en aminoácidos, en péptidos y en proteínas. Esta unión se va a llevar a cabo con grupos carbonilo, los cuales se van a encontrar en los azúcares reductores. En este caso, el azúcar reductor va a ser la glucosa. Como sabemos, la glucosa en este caso se va a encontrar en altas concentraciones. Gracias a esta unión se van a llevar a cabo otros 3 procesos, los cuales van a ser los siguientes. Va a haber una asociación, ya que esta unión se llevó a cabo, esta unión se va a asociar con una proteína. Esta unión va a formar la base de Schiff. Hay que tener en cuenta que estos procesos van a ser variables en tiempo y pueden o no ser reversibles o irreversibles. En este caso, la primera fase, que es la producción de la base de Schiff, va a ser estable, o sea, va a ser irreversible. Va a ser reversible, perdón, y va a durar un corto tiempo. Puede producirse en un tiempo aproximadamente de horas. Posteriormente, el segundo proceso va a ser un reordenamiento. Una vez que ya se produjo esta base de Schiff con la unión de esto a una proteína, va a formarse unos productos que van a ser los productos de Amadori. Estos van a ser estables. Va a ser estables y va a ser reversible. Su formación se puede dar en días o semanas. Posteriormente, el tercer proceso va a ser la reacción tardía de Maillard, en donde los cuerpos de Amadori van a sufrir transformaciones para que posteriormente se produzcan los productos finales de glicación o glucosilación avanzada, los cuales se van a abreviar con AGES. Gracias a estos productos finales de glicosilación o glicación va a haber diferentes modificaciones, los cuales van a traer como consecuencia alteraciones en nuestra célula. Va a haber modificación de las proteínas que pueden estar alterando los factores de transcripción y producir células con diferentes anomalías. Esto va a ser una de las posibles consecuencias. Otra consecuencia es que los productos de glicosilación o glicación avanzada puedan difundir al exterior y así lograr modificar las moléculas de la matriz extracelular. Otra de las posibles consecuencias es que estos productos de glicación o glucosilación avanzada difundan el compartimiento extracelular y logren modificar diferentes proteínas que se van a encontrar ahí, como puede ser en este caso la albúmina. Como sabemos, esta albúmina va a ser una proteína se va a encontrar en alta concentración en nuestro organismo. Gracias a esta unión o esta modificación de la albúmina, se va a lograr puede lograrse una activación de los receptores de productos finales de glicación avanzada y posteriormente interferir con procesos inflamatorios o con procesos implicados en la transcripción. Vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética. Como sabemos, esta va a ser una consecuencia de una complicación microvascular. Se dice que va a ser la complicación más frecuente, va a ser la primera causa de ceguera bilateral. Hay que tener en cuenta que esta ceguera va a ser irreversible. Se dice que suele preceder a la nefropatía y, en este caso, la retina es la estructura más afectada. Pero hay que tener en cuenta que no solamente va a haber una afección de la retina, sino que también puede haber diferentes alteraciones en algunas otras estructuras oculares, como puede ser el cristalino, la cámara anterior,
la córnea, el iris, el nervio óptico, así como nervios oculomotores. En esta parte dejé algunas complicaciones oculares que se pueden presentar como complicaciones, pero no están asociadas con complicaciones microvasculares a excepción de la retinopatía diabética. Esto puede ser cataratas, glaucoma de ángulo abierto, edema macular y neuropatía óptica. Va a haber diferentes factores de riesgos implicados en la producción o en la manifestación de la retinopatía diabética. Como sabemos, va a ser la presencia de hiperglucemia. Una hiperglucemia que se va a manifestar gracias a una falta de control, ya sea en el tratamiento o porque los pacientes no se han dado cuenta o no son conscientes de que tienen la enfermedad y tienen altas concentraciones de glucosa. Así como se va a encontrar muy estrechamente relacionado el tiempo de evolución que va a tener el paciente con diabetes y la presencia de retinopatía diabética, así como otros factores como puede ser hipertensión, dislipidemia, la raza, ya que se dice que mencionaba en alguna literatura que los pacientes que son son mexicanos tienen una alta predisposición al desarrollo de esta alteración, así como la presencia de nefropatía, porque como sabemos, la retinopatía suele preceder a esta alteración. El embarazo se dice que también es un factor de riesgo, así como el tabaquismo, ya que el tabaquismo disminuye el transporte de oxígeno hacia las diferentes estructuras, fomentando la hipoxia celular, así como la pubertad, gracias a que después de la pubertad hay mayor presencia de retinopatía diabética. Se dice que cuando hay un descenso de 1% en la hemoglobina glucosilada, se logra una reducción a partir aproximadamente del 40% del riesgo de del riesgo de que se produzca retinopatía diabética, así como un 25% se encuentra disminuido la progresión de esta enfermedad y disminuye en un 15% el riesgo de que nuestro paciente presente ceguera. Cuando se logra disminuir 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, se dice que puede haber una disminución de un 35% del riesgo de que esta retinopatía diabética progrese, así como un 35% de disminución en que un paciente necesite el tratamiento de láser, así como una disminución de aproximadamente un 50% de que no haya pérdida visual. Se recomienda que los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1 se realice una revisión y un seguimiento 5 años después del diagnóstico, ya que se dice que aproximadamente del 25 al 50% después de 10 a 15 años que presenten la enfermedad van a manifestar retinopatía, al igual que los pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 2, se necesita una revisión y un seguimiento total de todos los pacientes una vez que estos son diagnosticados, ya que se dice que aproximadamente un 60% después de los 16 años de que se haya diagnosticado o de que se presente la diabetes, van a presentar retinopatía diabética. Va a haber una clasificación para la retinopatía diabética, tomando en cuenta si hay proliferación o no de neovasos. Entonces tenemos que la retinopatía diabética se va a clasificar en no proliferativa y en proliferativa, dependiendo de la manifestación o de la presencia de neovasos. Dentro de estas alteraciones puede haber microaneurismas, hemorragias y exudados. Hay una clasificación un poco más exhaustiva en donde no solamente
la clasifica como proliferativa o no proliferativa, sino también toma en cuenta la severidad. En este caso puede ser leve, moderada o severa. En el caso de leve va a haber la presencia de microaneurismas. En moderada va a haber, se dice que en la literatura va a haber más que microaneurismas, pero menos que en la clasificación de severo. O sea que hay más microaneurismas, pero no hay criterios para que se clasifique a un paciente en retinopatía no proliferativa severa. Entonces, nosotros tenemos que en esta retinopatía no proliferativa, cuando se clasifica de forma severa, va a haber más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada cuadrante, o puede haber tortuosidad venosa en más de 2 cuadrantes. Ok. Entonces, después vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética proliferativa, en donde puede haber presencia de uno o más criterios, los cuales va a ser la neovascularización o una hemorragia vítrea o prerretiniana. También va a haber una clasificación en donde se va a tomar en cuenta el estado del área macular. Como sabemos, el área macular va a ser un área de alta concentración de células especializadas, los cuales nos van a dar la visión fina, en donde esta clasificación va a poder ser sin edema macular, con edema macular y con edema macular significativo. Hay que tener en cuenta que cuando hay edema en la mácula es cuando se presenta o es la causa más frecuente de que los pacientes empiecen a ver alteraciones, empiecen a tener alteraciones ya sea en la visión o en la calidad de la visión que los pacientes están teniendo. ¿Cómo se lleva a cabo esta patogénesis? Bueno, hablando a grandes rasgos, tenemos que tener en cuenta que el sistema vascular retiniano va a tener diferentes características. Va a tener la característica de que pueda autorregular el flujo que se le llegue, va a haber una impermeabilidad de los vasos, los cuales va a estar dada por la barrera hematorretiniana, y va a haber una producción del factor de crecimiento endotelial vascular, así como una presencia del epitelio del epitelio pigmentado retiniano. Entonces nosotros vamos a tener aquí nuestro capilar. Nuestro capilar en nuestra retina. Una de las características que tenemos que recordar es que la retina va a tener una alta tasa metabólica, así como también va a ser una zona de alta perfusión vascular. Entonces, esta membrana o esta barrera hematorretiniana va a estar dada por el endotelio, por la membrana basal y por los pericitos. Esto me va a causar que no haya una permeabilidad y que haya una buena perfusión hacia el área de la retina. Por diferentes alteraciones, como vimos, ya sea por los 4 mecanismos moleculares, ya sea por la vía del sorbitol, por la vía de la exocinasa, por la producción de la glicosilación avanzada, van a traer como consecuencias una alteración en la permeabilidad vascular, lo cual me va a causar un edema. Va a estar alterada esta permeabilidad vascular gracias a pérdida o alteración de los pericitos. Estos pericitos se encargaban de que no salieran moléculas de gran tamaño hacia esta área. Como hay modificación, va a haber una alteración de la permeabilidad vascular. Y posteriormente va a haber una oclusión vascular. Gracias a esta oclusión vascular va a provocar una isquemia.
y la provocación o la manifestación de esta isquemia va a aumentar el factor de crecimiento endotelial vascular, provocando así una formación de nuevos vasos. Es así como se manifiesta la neovascularización. Entonces, recapitulando, va a haber una pérdida de estos pericitos murales, así como un engrosamiento de la membrana basal, lo que va a producir una oclusión capilar. Gracias a esta oclusión capilar va a llevar a una isquemia y fomento de mayor producción de factor de crecimiento endotelial vascular, para que haya una perfusión capilar en donde haya hipoxia, haya presencia de hipoxia. Entonces, gracias a esta alteración en la barrera capilar, va a permitir el paso de diferentes elementos que se van a encontrar en la sangre, produciendo las hemorragias y los exudados, los cuales pueden ser duros o blandos. Hablando muy en general, podemos tratar la retinopatía diabética con un control médico, una fotocoagulación con sangre, con láser, y un tratamiento quirúrgico. En el control médico, como en todas las complicaciones, tenemos que lograr un control de la glucemia y de los lípidos, así como un control de la tensión arterial. Ya como mencionábamos anteriormente, estos iban a ser factores de riesgo para que se presentara la retinopatía diabética. La fotocoagulación con láser podemos ocupar la panfotocoagulación y el láser focal para así poder inhibir la proliferación o detener la proliferación de nuevos vasos. Entonces, nosotros también vamos a poder o va a existir el tratamiento quirúrgico. Gracias a la producción de la hipoxia y la manifestación de una mayor concentración de factor de crecimiento endotelial vascular, va a haber la formación de nuevos vasos. Estos van a ser tortuosos. Gracias a la formación de estos vasos, van a ser frágiles y pueden lograr que estos vasos se rompan, provocando una hemorragia. Una hemorragia en el vítreo o hemorragias retinianas, los cuales, cuando ésta se presente, el tratamiento quirúrgico podrá ser la vitrectomía. Ahora vamos a hablar de otra complicación muy importante que va a ser la nefropatía diabética. Nosotros vamos a definir a la nefropatía diabética como un aumento en la excreción urinaria de albúmina o proteinuria, la cual se va a estar acompañando de una disminución en la función renal. Entonces, nosotros para hablar de la nefropatía diabética tiene que haber una alteración en la función renal, así como una proteinuria. Aquí en este caso, pues la proteinuria se manifiesta con un aumento de la albúmina. Tenemos que tener en cuenta que va a ser la principal causa de enfermedad renal crónica. Se dice que aproximadamente un 70% de los pacientes en México van a presentar algún grado de nefropatía diabética cuando son diabéticos. También en México es la principal causa de insuficiencia renal crónica. Esta va a ser un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de pacientes que tengan diabetes mellitus 1, se dice que aproximadamente el 20% de estos pacientes va a desarrollar algún grado de nefropatía. Cuando hablamos de pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 2, hay pacientes que se encuentran en el rango del 10 al 40% que van a manifestar algún tipo de nefropatía. Algunos datos mencionan que el 20% de los pacientes que tengan diabetes mellitus 2 en el momento que se hace el diagnóstico
de diabetes mellitus tienen algún grado de nefropatía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el indicador más importante va a ser la albuminuria. Va a haber diferentes factores de riesgo o diferentes que pueden modificar la presencia de esta nefropatía, al igual como tomamos en cuenta en la retinopatía diabética. Estos factores van a ser la glucosa sérica, la presión arterial, el tabaquismo, dislipidemia, proteinuria y la dieta. Estos van a ser factores que se van a encontrar muy implicados en el desarrollo o en el desarrollo de la nefropatía diabética. Entonces, dentro de esta fisiopatología, como tocamos anteriormente, se van a encontrar implicados los 4 factores o los 4 mecanismos moleculares, en donde ahondaré un poquito más acerca de algunas diferencias que me gustaría destacar. Aquí, cuando los pacientes que tienen nefropatía o diabetes, el sistema o el eje renina-angiotensina-aldosterona se va a encontrar aumentado. Gracias a una alta concentración de la hiperglucemia, que va a ser el factor importante o el factor desencadenante en todas estas alteraciones. Va a producir una alta producción de angiotensinógeno y angiotensina 2, que va a ser producto de este eje renina-angiotensina-aldosterona. Como sabemos, la angiotensina 2 tiene 1 y 1000 actividades, de las cuales puede aumentar la síntesis de matriz mesangial, puede producir la apoptosis o destrucción o deterioro de los podocitos, los cuales van a ser un factor muy importante en la barrera de filtración glomerular, una apoptosis de células tubulares, una activación de la proteína sinasa A, que se encuentra correlacionado con los factores moleculares anteriormente revisados, así como una activación de la vía JAK-STAT, que va a producir un factor de crecimiento, el TGF-beta, que posteriormente va a activar el NF-kappa-beta. Así como va a estar implicado en la producción de la nefrina. Esta nefrina que posteriormente vamos a lograr verla en su presencia en la fisiopatología. Así como otras de las consecuencias fundamentales de esta angiotensina 2 va a ser la construcción de la arteriola eferente, causando un aumento en la filtración y un aumento en la presión intraglomerular, gracias a un aumento en la resistencia de esta arteriola eferente. Esta va a provocar también la producción de aldosterona. Este TGF-beta va a producir una lesión endotelial, así como va a ser responsable de la fibrosis que se va a encontrar en los túbulos y en el intersticio. Va a haber diferentes alteraciones hemodinámicas presentes, como mencionamos la síntesis de prostaglandinas, los cuales se van a ver implicados en que van a ser importantes vasodilatadores, los cuales van a lograr un aumento en la filtración glomerular, así como un aumento en la presencia de óxido nítrico. Alguna literatura también menciona que estas alteraciones hemodinámicas van a ser consecuencia de la insulina, del glucagón, de la hormona de crecimiento, de un factor angiogénico muy importante que va a ser el factor de crecimiento endotelial vascular, así como la presencia del TGF-beta y el factor natriurético auricular. Todos estos nos van a causar hipoperfusión e hiperfiltración.
hiperfiltración principalmente y posteriormente el desarrollo de hipoperfusión. Tenemos que recordar que la fisiopatología se va a comprender de hipertrofia del túbulo proximal, así como un aumento en el número de transportadores de sodio-glucosa. Todo esto se va a llevar a cabo en el glomérulo, más bien en el intersticio, en donde se va a encontrar el túbulo contorneado proximal. Va a haber una hipertrofia del túbulo contorneado proximal, como mencionaba, así como un aumento en el número de transportadores sodio-glucosa, que van a ser los CGLT2. Esto provocado por un aumento en la glucemia. ¿Qué es lo que me va a causar? Va a causar una mayor reabsorción de sodio, provocando que al momento de que la filtración llegue al asa de Henle y pase por la mácula densa, la cual va a estar censando las concentraciones de sodio y de cloro, esta mácula densa va a lograr captar una disminución en la cantidad de sodio y de cloro, porque gracias a estos dos procesos mencionados va a haber una mayor recaptura de sodio. Entonces, esto provocará una activación de la mácula densa, una activación del sistema o del eje renina-angiotensina-aldosterona, así como una mayor liberación de citocinas y factores de crecimiento, los cuales van a lograr una hipertrofia y una hiperfiltración en nuestro glomérulo, gracias a que va a haber la liberación de factores de crecimiento que van a aumentar la presión para la filtración que se está llevando a cabo en esta área. Entonces, va a haber la producción de óxido nítrico, de prostaglandinas, lo cual va a lograr una disminución de la resistencia de la arteriola aferente y aunado con la producción o la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la cual la angiotensina va a lograr una constricción de la eferente, provocando un aumento en la presión de nuestro glomérulo. Gracias a esta hipertensión glomerular que se va a encontrar en esta área, va a haber un aumento en la síntesis mesangial, provocado por una mayor producción de células en la matriz extracelular producida por las células mesangiales, provocando un engrosamiento de la membrana basal glomerular, que va a ser esta. Gracias a este aumento que va a ser de la membrana basal glomerular, va a ser muy característico, presente en la fisiopatología y en la histopatología de esta alteración, se va a ver afectada la filtración normal que se está llevando a cabo en esta área. Todas estas alteraciones va a provocar el desarrollo de glomeruloesclerosis. Recordando un poco acerca de la barrera de filtración glomerular fisiológica, vamos a tener que en este lado tenemos una imagen un poco más ilustrativa y del lado izquierdo tenemos una imagen con microscopía electrónica. La barrera de filtración glomerular va a estar compuesta de 3 componentes: las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los pedicelos de los podocitos. Todos estos componentes se van a estar dando a la tarea de modular la filtración, que es lo que se va a modular por esta barrera de filtración glomerular, tomando en cuenta la
la carga eléctrica de las moléculas, así como el tamaño de las moléculas. Entonces, esta barrera va a ser muy impermeable a moléculas que van a ser grandes y que tienen una carga. Van a presentarse lesiones estructurales donde la expansión mesangial va a ser la lesión estructural característica. Esta se va a caracterizar por un aumento Va a haber lesiones estructurales donde la expansión mesangial va a ser un dato característico, en donde va a haber un aumento en la matriz mesangial con mayor producción de colágeno y de fibronectina. En esta parte vamos a tener una imagen de anatomía patológica, donde vamos a tener la glomerulopatía expresada como expansión mesangial y una tubulopatía, donde van a presentarse diferentes características, que las principales las mencioné anteriormente. Lo que quiero resaltar aquí es que va a haber presencia de nódulos de Kinstel-Wilson, los cuales van a presentar áreas de glomerulosclerosis nodular. Va a haber diferentes manifestaciones clínicas, en donde la principal manifestación clínica va a ser la microalbuminuria, la cual se puede determinar de dos maneras, pero la que actualmente se utiliza en el área clínica es la detección de la albúmina y de la creatinina en una toma de orina por la mañana, y que esta relación sea menor a 300 miligramos sobre decilitro, nos da el diagnóstico de microalbuminuria. Se tiene que tener en cuenta que pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 1 se debe de medir la función renal cada 5 años, y los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 se recomienda que haya un diagnóstico de la función renal al momento del diagnóstico, y posteriormente se presente una revisión cada año. Se tiene que tener en cuenta que la disminución de la función renal, pero con ausencia de proteinuria, puede estar presente o puede manifestar un mayor daño túbulo intersticial. La insuficiencia renal que mencionábamos puede manifestarse en forma o se clasifica dependiendo del filtrado glomerular en 5 estadios, que el cual va de G1 a G5. No ahondaremos más en esto, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar acerca del tratamiento. Hablando del tratamiento para pacientes de diabetes mellitus tipo 1, tiene que haber un control de la glucosa sérica, así como de la presión, y se ha evidenciado que el utilizar los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona para estos pacientes trae buenos resultados. Y para los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, al igual, tiene que haber un control metabólico, en donde se controla la glucosa, las dislipidemias, un control de peso, que se evite tabaquismo, que haya un control de la presión arterial, y que en este caso se recomienda que se eviten medios de contraste y aminoglucósidos, gracias a que estos son nefrotóxicos. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta es que hay presencia de anemia en ciertos pacientes. La anemia se puede presentar en pacientes desde insuficiencia renal temprana hasta insuficiencia renal que sea un estadio antes de la severa. El tratamiento para esta anemia va a ser eritropoyetina cuando se tengan valores de hemoglobina menores a 11 miligramos sobre decilitro. Aquí igual les dejo algunas recomendaciones que se tiene para el manejo de la nefropatía diabética, en donde se puede también ocupar el ácido acetilsalicílico, IECAS o ARAS, el manejo de lípidos, el establecimiento de una dieta, la presión arterial,
y el control de la glucosa, que es un factor muy importante. Hablamos ahora de la neuropatía diabética. Esta va a estar en estrecha relación con la arteriopatía periférica para el desarrollo de una de las principales causas de mortalidad en un paciente con diabetes, que va a ser el pie diabético. Vamos a definir a la neuropatía diabética como los signos y síntomas de disfunción en los nervios periféricos. Esta disfunción va a ser a causa de una pérdida progresiva de las fibras nerviosas. Va a haber diferentes factores de riesgo para la presencia de esta neuropatía, en donde va a haber, como en las otras, 3 complicaciones microvasculares, la duración de la diabetes, así como el control que se tenga de esta. Aquí vamos a tener los valores de hemoglobina glucosilada, el peso, la concentración de lípidos, al igual que las demás, el control de la hipertensión arterial, un descontrol agudo de la concentración de la glucosa puede estar implicado, puede ser un factor de riesgo, así como el tabaquismo y el alcoholismo. La neuropatía va a relacionarse mucho con diferentes factores de mortalidad o de morbilidad con pacientes que tengan diabetes. Gracias a que esta neuropatía diabética puede ser consecuencia o puede estar causando úlceras, infecciones recurrentes en extremidades, principalmente en las extremidades inferiores, lo cual puede llevar a amputaciones y generar mayores riesgos y mayores consecuencias económicas en los pacientes que tengan diabetes mellitus. Se dice que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen diabetes mellitus va a desarrollar cierto grado de neuropatía. Al igual que se dice que ya una vez que se instaura esta neuropatía, el 50% de los pacientes desconoce que la tiene. Se dice que el 60% de los pacientes diabéticos tienen alguna forma de esta neuropatía. Puede ser clasificada como neuropatía diabética somática o periférica. Tenemos que tener en cuenta que la polineuropatía es la forma más frecuente de neuropatía en el mundo occidental. Hablando de la fisiopatología de la neuropatía diabética, esta también va a estar correlacionada con los cuatro mecanismos moleculares que se mencionaron al principio. Aquí me gustaría ahondar un poco más acerca de algunas cosas. Gracias a la concentración de glucosa sostenida que nos va a causar una hiperglucemia, va a lograr la afectación o una lesión celular. Esta lesión va a provocar una alteración de neuronas y células de Schwann en los nervios periféricos. Una de las características principales es que esta afectación va a depender de la localización y de la longitud que vayan a tener estas fibras nerviosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las fibras nerviosas pequeñas serán las que se verán afectadas al inicio de este padecimiento y posteriormente se afectarán las fibras largas. Entonces, tenemos que la característica principal de las neuropatías es que va a haber una pérdida progresiva de la fibra nerviosa. Cuando hay afección de las fibras largas, va a haber un aumento en el tiempo que va a llevar el estímulo nervioso o la conducción del estímulo nervioso. Esto provocando las diferentes manifestaciones clínicas que posteriormente veremos. Va a haber un signo temprano para la neuropatía diabética que va a ser que va a haber pérdida de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Aquí igual se van a encontrar implicados los mecanismos moleculares
Pero en este caso, me gustaría remarcar que gracias a la vía de los polioles va a haber un aumento en el sorbitol. Gracias a este sorbitol no va a ser posible que este sorbitol salga de nuestra célula, por lo que va a disminuir el cotransportador sodio-mioinositol y provocando una disminución del mioinositol intracelular. Todo esto provoca una disminución del diacilglicerol, cosa diferente a lo que se produce en la neuropatía diabética y en la nefropatía diabética, en donde iba a haber un aumento en la producción del diacilglicerol. Gracias a esta disminución va a provocar un edema axonal, al igual que va a haber un aumento de los productos finales de glicosilación avanzada, en donde cuando a los pacientes se les ha hecho algún tipo de biopsia, han encontrado un aumento de furosina y pentosidina en estos nervios. Va a haber diferentes manifestaciones clínicas. Cuando hay afección de las fibras de pequeño calibre, van a presentarse dolor y disestesias. Cuando afectan los nervios de gran calibre, va a haber entumecimiento y pérdida de la sensación protectora. Gracias a esta alteración de los nervios, va a haber alteraciones como parestesias, en donde se pueden manifestar como hormigueo, sensación de quemazón, calambres, sensación de estimulación eléctrica, así como una disminución en la escala del dolor, una disminución en la percepción de la presión, así como una disminución en el umbral térmico y una alteración neurológica que se puede manifestar como una alteración en los reflejos. Hay una manifestación que se dice distribución en guante o en calcetín, en donde se va a caracterizar por un entumecimiento, una disestesia, una pérdida de la sensibilidad y dolores nocturnos. Y va a haber presencia de microangiopatía endoneural. Esta va a ser una característica patológica muy frecuente en esta neuropatía diabética. Rápidamente vamos a hablar acerca del cuadro clínico, que se puede manifestar como mononeuropatía, en donde solamente va a haber la afección de un solo nervio, que esta mononeuropatía también puede ser mononeuropatía múltiple, en donde va a haber afección de varios nervios de manera simultánea. En esta vamos a encontrar al síndrome del túnel del carpo, al síndrome del túnel del tarso, en donde en el túnel del carpo va a ser un atrapamiento del nervio mediano, y en el síndrome del túnel del tarso va a haber una compresión del nervio tibial posterior. Vamos a tener también como manifestación clínica a las neuropatías craneales, en donde puede haber afección de uno o más nervios craneales, los cuales pueden dividirse en neuropatías oculares, en donde va a haber afección de los nervios 3, 4 y 6. Y en donde puede manifestarse como diplopia, ptosis palpebral, así como alteraciones de la visión, cefalea, y podemos encontrar también a la neuropatía facial, en donde la parálisis de Bell, que aquí tenemos a un paciente, se ve muy evidenciada. Aquí tenemos también otra clasificación que va a ser la amiotrofia diabética. Esta va a caracterizarse por una dificultad que van a tener los pacientes para que se puedan levantar de una silla. Esta también puede ser llamada como neuropatía motora proximal. Vamos a tener a la radiculoneuropatía troncal, en donde va a verse afectado principalmente los hombres que tienen edad avanzada. La polineuropatía, que va a ser la manifestación más frecuente, en donde va a haber mayor afectación sensitiva con respecto a la motora. Va a haber una hiposensibilidad a los estímulos táctiles, a los estímulos térmicos y a los estímulos dolorosos. Esta
Se puede llevar a cabo el diagnóstico mediante la exploración clínica, mediante la interrogación o mediante estudios en donde se valore la velocidad de conducción, la electromiografía y los potenciales evocados. El tratamiento va a depender de la polineuropatía que se presente. Y pues muchas gracias.